Nació como Edward Teach, posiblemente en Bristol, Inglaterra, hacia el año 1680. Poco se sabe de sus primeros años. Como muchos hombres del mar en esa época, surgió del anonimato, moldeado por el rugido de las olas y la brutalidad de los imperios. Su verdadero origen se pierde en los archivos mal conservados del siglo XVII. Pero lo que sí sabemos es que se formó como marino en tiempos de guerra. Durante la Guerra de Sucesión Española, sirvió como corsario bajo bandera británica, atacando barcos enemigos con respaldo oficial. Aquellos años lo entrenaron en el arte de la navegación, el asalto naval y la violencia organizada. Pero al finalizar el conflicto en 1713, muchos corsarios quedaron sin empleo. Y Edward Teach, como tantos otros, se convirtió en algo más. Algo temido por todos. Un pirata. Teach se unió a la tripulación de Benjamin Hornigold, uno de los piratas más experimentados del momento. En poco tiempo, demostró su inteligencia, su carisma brutal y su audacia. Hornigold lo nombró lugarteniente, y juntos sembraron el caos en las Bahamas y las rutas entre Cuba y las Carolinas. Fue por esos días que Edward Teach empezó a transformarse en Barba Negra. No era el más alto ni el más corpulento, pero sabía cómo construir un personaje. De su rostro colgaba una densa barba negra que dividía en trenzas. Antes de entrar en combate, se ataba mechas encendidas bajo el sombrero, dejando que el humo le envolviera la cabeza como si fuera una aparición infernal. Iba armado con múltiples pistolas, cuchillos y sables, luciéndolos como símbolos de poder. Su presencia no solo aterrorizaba a sus enemigos, también impresionaba a sus propios hombres. Barba Negra entendía el valor del miedo, no solo como táctica, sino como leyenda viva. Se convirtió en algo más que un hombre. Se convirtió en una amenaza flotante con forma humana. Para 1717, ya mandaba su propia nave. Ese mismo año capturó un buque francés cerca de San Vicente. Lo armó con 40 cañones y lo renombró como Queen Anne's Revenge, en honor a la monarca derrocada. A bordo de este navío, Barba Negra se consolidaría como el pirata más temido del Caribe. La Queen Anne's Revenge no era solo un barco, era una fortaleza flotante. Con ella, Barba Negra dominó rutas comerciales vitales entre el Caribe, las 13 colonias y Europa. No buscaba solo oro, interceptaba ron, tabaco, armas, esclavos, azúcar, textiles, todo lo que pudiera ser vendido o intercambiado. Durante más de un año, ningún capitán mercante quería encontrarse con su bandera negra. Barba Negra no necesitaba disparar para ganar, bastaba su reputación. Muchos se rendían con solo verlo aproximarse. Aquellos que ofrecían resistencia eran castigados con extrema violencia. Pero lo que distinguía a Barba Negra de otros piratas no era solo su ferocidad, sino su inteligencia táctica y política. En 1718, ejecutó una de sus acciones más osadas, el bloqueo del puerto de Charleston, en Carolina del Sur. Durante casi una semana, mantuvo sitiada la ciudad, capturando barcos que entraban y salían, exigiendo un rescate en medicinas. No oro, no joyas, solo medicinas. El gobernador accedió, y Barba Negra se retiró sin perder un solo hombre. Este acto mostró su habilidad para jugar con la moral, con la imagen. Era un criminal, sí, pero también un estratega. Su influencia llegó a tal punto que incluso negoció con autoridades coloniales. En Carolina del Norte, logró que el gobernador Charles Eden le concediera un indulto, a cambio de ciertos favores oscuros, que incluían participación en contrabando. Estableció su base cerca de Bath, donde vivía abiertamente, compraba propiedades, e incluso se casó, según algunos registros, hasta con 14 mujeres en distintos puertos. Pero la presión desde Londres crecía. La corona quería sangre pirata, y Barba Negra lo sabía. Su mundo se tambaleaba, pero él no se rendía. Siguió navegando, pero ya no como antes. Sus aliados lo abandonaban. Su tripulación se reducía. Las recompensas por su cabeza aumentaban. Los imperios no toleraban héroes fuera de la ley. A finales de 1718,
El gobernador de Virginia, Alexander Spotswood, decidió actuar por su cuenta. Ordenó una expedición secreta para capturar a Barbanegra, sin autorización oficial de Carolina del Norte. Era una maniobra arriesgada, pero el poder colonial estaba en juego. Se enviaron 2 barcos bajo mando del teniente Robert Maynard, un joven ambicioso de la Royal Navy. Su misión, encontrar y eliminar a Barbanegra. El 21 de noviembre de 1718, Maynard localizó la goleta del pirata, la Adventure, fondeada en las aguas poco profundas de Ocracoke. Barbanegra tenía apenas una veintena de hombres con él. Maynard contaba con muchos más, pero su calado era mayor y no podía acercarse. Al amanecer del día siguiente, se libró el combate final. Barbanegra y sus hombres dispararon una andanada brutal que casi hunde una de las naves de Maynard. Entonces, el joven oficial usó un ardid, escondió a sus hombres bajo cubierta y fingió estar derrotado. Cuando los piratas abordaron, salieron por sorpresa. Se desató un combate feroz, cuerpo a cuerpo, caótico. Barbanegra luchó como un demonio. Fue herido múltiples veces. Según reportes, recibió 5 balazos y más de 20 heridas de arma blanca. Antes de caer, su cabeza fue cortada y colgada del bauprés del barco vencedor. Su cuerpo fue arrojado al mar. La era de Barbanegra había terminado. Muerto el hombre, nació el espectro. Pocos piratas han sido tan perseguidos en la historia y tan difíciles de enterrar. Tras su muerte, no apareció ningún gran tesoro, ni cofres, ni lingotes, ni joyas. Solo una leyenda, que Barbanegra había enterrado su fortuna en islas del Caribe o en las costas de Carolina, sin testigos, para que nadie más supiera dónde. Durante siglos, aventureros y arqueólogos han buscado sus huellas. Algunos hallazgos han avivado la llama: cañones sumergidos, restos de la Queen Anne's Revenge, armas, instrumentos de navegación. Pero el botín real, si existió, sigue oculto. O quizás nunca hubo un tesoro físico. Tal vez Barbanegra comprendió que el verdadero poder era el miedo. Su leyenda fue su mayor riqueza. Incluso después de su muerte, su imagen persistió como figura de advertencia. Se convirtió en historia oral, en superstición de marineros, en personaje de teatro y en símbolo de rebeldía. Para muchos, era una encarnación del caos en una era que pretendía orden. El lugar de su caída, Ocracoke, se transformó en tierra maldita. Pescadores evitaron la zona por generaciones. Algunos afirmaban escuchar voces en la niebla, pasos en cubierta sin tripulación, o ver una figura con barba encendida deambulando entre los pinos. Barbanegra no descansaba en paz, porque un símbolo nunca muere. Con el paso del tiempo, Barbanegra se convirtió en un mito global. Su figura pasó de criminal a leyenda, de bandido a ícono cultural. Fue inspiración para canciones populares, cuentos, novelas, películas. Desde los folletines del siglo XIX hasta superproducciones modernas, su silueta ha sido usada para definir al arquetipo del pirata: bandera negra, pistolas cruzadas, mirada feroz. Él lo inició todo. En 1996, arqueólogos descubrieron restos de la Queen Anne's Revenge frente a Carolina del Norte. La nave confirmaba su historia: cañones pesados, instrumentos médicos, artefactos franceses, todo exactamente como lo describían los cronistas. Pero del tesoro, nada. Y eso solo fortaleció su mito. Hoy Barbanegra es más que un personaje. Es una advertencia histórica. Representa el poder del símbolo, la rebeldía contra los imperios, el terror usado como herramienta psicológica. Fue un hombre que creó su propia leyenda en vida y que eligió morir de pie antes que vivir domesticado. No dejó descendencia conocida, ni herederos, pero su legado sigue flotando en cada bandera pirata, en cada historia contada junto al fuego, en cada rincón donde se escucha el crujir de un barco fantasma. Barbanegra fue más que un pirata. Fue el rostro de un mar que jamás pudo ser completamente conquistado.